Hola amigos, un hiper mega recontra saludazo de Ecusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Que el amor de Dios entre en sus corazones para que puedan amar al prójimo obedeciendo los 10 mandamientos. Bueno amigos, este video va a ser muy importante porque de nuevo vamos a probar de una manera distinta pero nueva que la Trinidad no existe. Los trinitarios solo pueden hacer un video para probar su engaño y aún tampoco lo pueden probar. Sin embargo, Ecusatón ya lleva más de 12 videos probando que la Trinidad es una doctrina masónica. Muchos aún no entienden que la masonería se mezcló con la cristiandad en el año 321 después de Cristo en el concilio de Nicea, por lo cual muchos adoran al Dios de los masones. Y yo te pregunto a ti, amigo mío, ¿por qué adoras tú al Dios de aquellos que te esclavizan? ¿No tienen ellos ya suficiente con que te esclavicen físicamente, lo cual nosotros lo toleramos hasta de buena gana y obedientemente? Pero a estos no les basta eso, sino que también quieren esclavizarnos espiritualmente con sus religiones caídas. Pero bueno, ahí sí ya se pasaron de locos. Si Dios no esclaviza el espíritu del ser humano, mucho menos puede un demonio o una potestad o señor o rey o presidente o gobernante o cualquier hombre tratar de esclavizar el espíritu de otro ser humano. Somos libres, amigos, nacimos con un derecho inalienable que es la libertad de creer en lo que queramos creer. Ninguno puede meterse en nuestra conciencia, ni el gobierno chino, ni el Vaticano, ni ningún imperio religioso, porque es una libertad dada a todos los hombres, es un mandamiento de Dios, por lo cual hoy vamos a derrumbar una tremenda columna fuerte y poderosa del imperio religioso, la Trinidad, aquella doctrina que dice que Dios, según le convenga, se convierte en 3 seres, y cuando no le conviene, se convierte en un solo ser. Y también, amigos, sabemos que hay otro grupillo, aquellos que dicen que son mesiánicos, y que dicen que Jesús es el mismo Padre. Esos también son trinitarios. Sin embargo, amigos, recordemos que cuando Jesús se bautizó en el río Jordán, de repente se escuchó una voz que vino del cielo, la cual dijo: "Este es mi Hijo amado, y en él tengo complacencia", por lo cual queda probado que para los mesiánicos Jesús es otra manifestación de la gloria de Dios, y eso viene a ser precisamente ser trinitario. Muchos de estos mesiánicos dicen: no somos trinitarios, pero el hecho de que lo nieguen no quiere decir que no lo sean, solo que además de ser trinitarios, ahora también quedará probado que son mentirosos, y eso prueba que son la congregación de la mentira, por lo cual se pierden en traducciones que no entienden, diciendo que Jesús es la manifestación de la Shekinah de Dios, y como no pueden traducir nada del hebreo porque no saben hebreo, entonces andan perdidos. Otros, como los evangélicos, declaran que no creen en la Trinidad, sino que creen en 3 dioses separados uno del otro. Pero ya vimos que nadie puede separar al Padre, por lo cual el Padre está en todo y en todas partes, por lo cual los 3 dioses vienen a ser un solo Dios, porque el Padre no puede ser separado, lo cual nos dice finalmente que esos también son trinitarios. Pero hoy vamos a probar, sin que nadie pueda refutarme, que la Trinidad no existe en ninguna de sus formas y presentaciones, ni la Trinidad católica, ni la mesiánica, ni la evangélica, porque amigos, la resurrección de Jesús prueba de manera irrefutable que Jesús no es el mismo Padre y que tampoco es una manifestación del Dios que estaba en el cielo. Pues si fuera así, Jesús se hubiera resucitado a sí mismo. Porque amigos, supongamos que de repente Ecusatón se enfermó y cayó en cama. Y un día pues quería ponerme los zapatos para caminar por la habitación, pero no podía porque estaba enfermo. Así que la enfermera llegó
y me puso los zapatos porque yo no podía. Entonces alguien pregunta: Ecusatón, ¿quién te puso los zapatos porque tú estabas enfermo? ¿Y qué tal que yo dijera: no, yo mismo me los puse? Entonces sería hallado mentiroso, porque después la enfermera dijera: no señor, yo fui quien te puse los zapatos. Por otro lado, si yo declaro ante una persona que no sabe que yo estoy enfermo y le digo que alguien llegó y me puso los zapatos, esa persona entenderá que si me están poniendo los zapatos es porque debo estar enfermo, aun y cuando no sabe que estoy enfermo. Esa persona puede lógicamente inferir que si yo mismo no me puedo poner los zapatos es porque de alguna manera algo me lo impide y por eso no me los puedo poner, aunque no sepa qué es exactamente lo que me impide ponerme los zapatos. Entonces, amigos, entendamos algo. Si yo físicamente, por mis propios medios, no puedo ponerme los zapatos, es porque algo me lo impide. Por otro lado, si yo en mi habitación, en mi cama donde estoy enfermo, de repente decidiera, si eso se pudiera, desdoblarme y que mi espíritu saliera de mi cuerpo y que mi espíritu me pusiera los zapatos mientras mi cuerpo yace ahí en la cama, ¿podría entonces decirle yo a alguien que pregunte quién te puso los zapatos que otra persona me puso los zapatos, aun y cuando al fin de cuentas fue mi propio espíritu el que me puso los zapatos? Aun y cuando físicamente yo no me puse los zapatos, mi propio espíritu salió de mi cuerpo y me puso los zapatos. Entonces sería muy mentiroso decir que otro me puso los zapatos. Esto nos lleva a una pregunta clara. ¿Quién resucitó a Jesús? ¿Se resucitó Jesús a sí mismo? Y si la Biblia dice que alguien más lo resucitó, ¿por qué nosotros somos tan cabeza dura de pensar que Jesús se resucitó a sí mismo? La única explicación es que somos o dogmáticos o estamos bajo el influjo de algún poder demoníaco que controla nuestros procesos mentales. Entonces, preguntémosle a la Biblia si Jesús se resucitó a sí mismo o si fue resucitado por otro ser, porque ya hemos probado que aquel que cree en la Trinidad anda hablando de Padre y de Hijo, sabiendo que son el mismo Dios, es decir, porque la Trinidad dice que son un solo Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? Entonces, ¿para qué Dios nos va a decir que el Padre resucitó al Hijo cuando el mismo Dios sabe que Él mismo se resucitó a sí mismo? Como les expliqué en el ejemplo del zapato y el enfermo, si un enfermo dijera que es una enfermera la que le pone los zapatos cuando es el mismo enfermo el que se pone los zapatos a sí mismo, entonces ese enfermo es un mentiroso, un mitómano. Tal vez lo hace para engañar al hospital, para que todos crean que continúa muy grave y enfermo y le permitan estar un tiempo más en el hospital, cuando en realidad no estaba tan enfermo, porque él mismo podía ponerse los zapatos a través de sus propios medios. Sin embargo, si nosotros podemos reconocer la mentira, si nosotros podemos ver que es muy fácil detectar cuando un ser humano dice mentira, ¿por qué entonces podemos aceptar nosotros que Dios nos hable con mentiras? Si es Dios y Dios no miente, amigos, por lo cual Dios no nos miente. Y si Dios dice que el Padre resucitó al Hijo, es porque literalmente el Padre resucitó al Hijo. Y además es porque el Hijo literalmente no podía resucitarse a sí mismo, estaba tendido en su lecho de muerte y él por sus propios medios no podía resucitarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque estaba muerto, no tenía conciencia, pues los muertos ni saben, ni ven, ni oyen, por lo cual, ¿cómo puede un muerto resucitarse a sí mismo? A menos que realmente no estuviera muerto. Y si es así, entonces Dios es mentiroso, porque nos estaría haciendo creer que estaba muerto, cuando en realidad no estaba muerto. Empezamos a ver el espíritu demoníaco en los agentes de Lucifer, los cuales pretenden incitarnos a creer que Jesús realmente no estaba muerto, unos haciéndonos creer que el alma de Jesús deambulaba al infierno o al cielo cuando él estaba muerto,
y otros haciéndonos creer que Jesús es el mismo Padre, y finalmente, si es el mismo Padre, como el Padre estaba en el cielo, entonces Jesús nunca murió, porque el Padre nunca murió. Es una manifestación de la gloria del Padre, por lo cual Jesús nunca pudo haber muerto, porque siempre el Padre estuvo vivo. Amigos, mucho ojo de lo que están haciendo estas personas en las congregaciones. Ustedes no entienden la gravedad de estas cosas. La gravedad es que tú no estás reconociendo al Hijo de Dios. Ten cuidado, pero sin más preámbulos, leamos lo que dice en Hechos capítulo 2, versículo 22 al 24. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte. Hechos capítulo 2, versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos capítulo 3, versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hechos capítulo 4, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien Dios resucitó de los muertos. Hechos capítulo 10, versículo 37. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ojo, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mucho cuidado, amigos, porque están insertando que no creas que Dios Padre resucitó a Jesús de los muertos. Y si tú no crees en eso, no serás salvo. Entiendan lo que está sucediendo en las supuestas iglesias y congregaciones, llámese mesiánicas, evangélicas, católicas. Pongan mucho cuidado. Efesios capítulo 1, versículo 17, para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hechos capítulo 13, versículo 30. Mas Dios le levantó de los muertos, y nosotros también anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción. No sé qué más puede querer la gente. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Amigos, es clarísimo. Sí, supuestamente Jesús cuando murió, su alma salió a deambular, o como dicen en el budismo, al samsara, que es lo que significa deambular, irse al infierno o al cielo. Eso, amigos, es una doctrina budista, y eso quiere decir que Jesús nunca murió, y que por tanto, ¿por qué habría de resucitar si no murió? A eso se refiere el apóstol Pablo. Entendamos algo. Si Jesús es una manifestación de la gloria de Dios, como dicen los mesiánicos, o de la Trinidad, entonces nunca resucitó, porque nunca estuvo muerto, porque es nada más una manifestación, amigos.
por lo cual somos hallados falsos testigos de Dios, porque decimos que no hubo resurrección. Leamos en Hechos capítulo 17 versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Romanos capítulo 4 versículo 24. Sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Jesús es el Señor nuestro, pero Dios Padre lo levantó de los muertos, ¿ok? La Biblia lo declara muchas veces. Leamos en Romanos capítulo 8 versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Pongan muchísima atención, amigos, porque si en ustedes hay un espíritu que es un espíritu distinto al que levantó de los muertos a Jesús, entonces en ustedes hay otro espíritu, un espíritu que no los levantará a ustedes de los muertos, porque el espíritu que hay en mí es el que levantó de los muertos a Jesús, amigos, el Padre que levanta de los muertos al Hijo. Ese es el espíritu que todos ustedes deben tener si quieren ser levantados de los muertos. Amigos, leamos en 1 Corintios capítulo 6 versículo 14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder, a menos que tú no quieras recibir al Padre y tampoco puedes recibir al Hijo, porque no confiesas en tu corazón que el Padre resucitó al Hijo. Leamos en Gálatas capítulo 1 versículo 1. Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Colosenses capítulo 2 versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9. Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amigos, está clarísimo, por lo cual tengamos tranquilidad en que estamos en la verdadera doctrina, en que amamos al Padre y al Hijo, pues Dios no es mentiroso, pues si un hombre se cae en un hueco, se entiende la diferencia entre ser levantado o que alguien más lo levante. Y si Jesús cayó muerto, pero su alma deambulaba viva, entonces nunca estuvo muerto y nunca hubo resurrección, porque ese es el engaño de los agentes de Lucifer, hacernos creer que Jesús realmente no murió, sino que pareció estar muerto, pero que no fue así. Sin embargo, amigos, entendamos que Jesús murió literalmente muerto. Perdió conciencia de su existencia y por 3 días Jesús, el Hijo de Dios, el autor de la vida, estuvo muerto y dejó de existir. No oyó, no escuchó y no vio ni habló con nadie por 3 días, por lo cual él mismo no se pudo resucitar porque estaba muerto. Es por esto que es el Padre el que lo resucita. Y muchos dogmáticos se pierden creyendo que Jesús bajó a los infiernos a predicarle a los demonios o a los muertos. Amigos, si en vida Jesús no le predicó ni a los demonios ni a los muertos, ¿por qué les iba a predicar después de muerto? En un supuesto infierno, eso no tiene lógica. Leamos en Mateo capítulo 8 versículo 22. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Entiendes? En vida Jesús no estuvo dispuesto a predicarle a aquellos que por su manera de actuar tenían el corazón cerrado al Evangelio, por lo cual estaban muertos en vida. Mucho menos Jesús les iba a predicar a los que ya de verdad estaban muertos y que no tenían ningún tipo de salvación. Son los que están en el infierno. No se salvaron. ¿Para qué les va a predicar? Aún y cuando creyéramos que el supuesto infierno existe, sabemos, amigos, que esto es otro invento de la masonería cristiana y que es una falsa creencia pagana mezclada
con la religión cristiana. Es la masonería cristiana. Por lo cual, llegamos a los dos versículos que usan los trinitarios para confundirse. Empecemos por el primero, en Juan capítulo 2, versículo 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y ellos van y dicen: ahí está Ecusatón. Jesús está diciendo que él mismo se resucitará en 3 días. Plop. Pobre gente. Primero, Jesús está hablando en parábola. ¿Entienden? Jesús hablaba en parábolas. Porque si hablara literalmente, Jesús habría tenido que bajar del cielo a reconstruir el templo judío cuando fue destruido en el año 70. Segundo, Jesús no estaba explicando la manera como sería resucitado, sino que estaba profetizando que luego de ser muerto por los judíos, en 3 días sería resucitado. Sin embargo, también miramos que Jesús literalmente levantó el templo, pues él estaba acostado en la tumba y se levantó, lo cual no quiere decir que él mismo se resucitó. Pero aún podemos llegar más lejos, porque aquí vemos otra enseñanza de Jesús, su fe, la fe de Jesús. Jesús tenía absoluta fe de que su Padre lo resucitaría al 3er día. Tenía tanta fe que podía hablar con tal seguridad de su resurrección. Y recordemos, amigos, que la fe es un contrato entre tú y el Padre. Y si tú tienes fe, estás en un contrato que el Padre jamás va a anular. Por tanto, tienes autoridad, y esta es la fe de Jesús, que tenía este contrato, que el Padre lo resucitaría, amigos, porque la fe era el contrato. Entonces, amigos, entendamos algo: cuando hay fe, tanto el Padre como la contraparte que tiene fe, tienen autoridad y tienen poder para exigir que ese contrato se cumpla. Y para nosotros, ese contrato se llama fe. Si tú tienes fe, tienes autoridad para exigir el cumplimiento de todo lo que le pides a Dios, por supuesto, mientras eso sea acorde a la voluntad de Dios. Por lo cual, ahora vemos el segundo versículo con que se enredan los trinitarios, en Juan capítulo 10, versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi alma para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bueno, es clarísimo, pero así son los trinitarios. En todo se enredan. ¿Y cuál es el mandamiento que recibió del Padre, amigos? Leamos en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que este es el poder y la autoridad a la que se refería Jesús. Esta es la fe de Jesús, y muy pronto veremos a un pequeñísimo grupo de personas tener este poder y esta autoridad, pues ellos tendrán la fe de Jesús, por lo cual ellos también tendrán poder y autoridad de poner su vida y luego de volverla a tomar. Sin embargo, amigos, eso no significa que ellos sean dioses. No, en lo absoluto no. Pues si yo tengo fe, he entrado en un contrato con Dios. Pero en un contrato hay uno que entrega algo y hay otro que recibe algo. Asimismo, Jesús dice: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por lo cual, Jesús pone su vida por alguien y Jesús toma su vida del Padre, que le entrega la vida de nuevo a su Hijo que estaba muerto. Leamos en Juan capítulo 5, versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Así que es cierto que el Hijo tiene vida en sí mismo para resucitar a quien Él quiera. Pero obvio, si el mismo Hijo está muerto, ¿cómo puede resucitarse a sí mismo? No puede, a menos que en realidad no estuviera muerto. De otra manera, entonces, la muerte no significa lo que verdaderamente creemos que significa. Y esa es una doctrina pagana en la cual creen los esotéricos amantes de las fábulas, es decir, la masonería cristiana. Amigos, pero los que tenemos los pies puestos en la realidad, sabemos que el muertecito queda y no tiene conciencia de nada.
ni oye ni escucha, ni ve. Por otro lado, el que murió en fe y en santidad, aunque esté muerto, sabe que será resucitado, porque tiene autoridad sobre la muerte, porque la fe le dio la autoridad, y sabemos que el pecador no tiene fe, pues si tuviera fe, no pecara. Así que el que muere en fe entra en un contrato con Jesús, y Jesús no es hombre para mentir o para violar contratos. La fe es el contrato. Y amigos, Jesús murió en fe y entró en un contrato con el Padre, por lo cual, amigos, entendemos que si no hay fe, no hay contrato. El contrato es la fe, que con todo poder y autoridad puedes decir: yo doy mi vida para volverla a tomar. Y eso, por supuesto, no significa que se pueda uno suicidar, porque el que se suicida no tiene fe, por lo cual no tienes ni poder ni autoridad sobre la muerte. Porque, amigos, el pacto de Dios es el pacto de fe, y Dios no puede violar este pacto jamás, por lo cual sabemos que si morimos, nos levantaremos, porque la fe es poder y autoridad sobre la muerte, para darle vida eterna a todo el que tenga la fe de Jesús, amigos. Hasta pronto.